continuamos con el Sol de los Sábados. Con nosotros, pues nuestra entrevista central del día de hoy. Está José Rafael Mata, él es director editorial del diario El País, por demás un hermano de este espacio y también conocedor a profundidad de la situación venezolana, que con él pues vamos a ahondar sobre los acontecimientos, los últimos acontecimientos que ha tenido esta situación y la presencia de Edmundo González hasta el día de hoy, al menos en la República Dominicana. Buen día. Buenos días a toda la audiencia del Sol de los Sábados. Así es. Bueno, primero la presencia de Edmundo, lo que se había planteado de la visita de él junto con los expresidentes que también estuvieron aquí y lo acompañaron al Palacio Nacional a la recepción con el presidente de la República y el canciller de la República, donde se reconoció de parte del canciller que Edmundo González fue el candidato más votado en las últimas elecciones de Venezuela. Pero el siguiente paso, luego de esta exitosa gira, que fue en países de Sudamérica, Estados Unidos y República Dominicana, de ir a Venezuela, pues parece que no se va a concretizar. Bueno, el mensaje del presidente Edmundo González ayer fue bastante contundente. Quizás no es lo que esperaba la gente, pero en política y sobre todo en conflictos ya globales y diplomáticos como es este, hay que saber analizar también entre líneas los mensajes de los líderes. Edmundo es hoy el presidente legítimo de Venezuela, aunque esté en el exilio, y ha sido muy claro al afirmar ayer que está preparando las condiciones para su ingreso a Venezuela. Es decir, ya de una vez descarta que no asumirá la presidencia desde el exterior, desde el exilio, y mantiene su compromiso de ir a Venezuela. Lo segundo es que como presidente legítimo ya dio ayer su primera orden, y fue cuando, justo en el momento cuando le dice a las Fuerzas Armadas, le ordena a las Fuerzas Armadas que preparen el escenario para su ingreso al país, para su toma de posesión, y les ordena también que desconozcan al régimen que usurpa el poder ahora. Y eso es muy importante porque en esta coyuntura donde muy inteligentemente el liderazgo de María Corina Machado ha podido paso a paso ir escalando el conflicto hasta llevar el régimen a desobedecer la voluntad popular, lo que le ha ayudado a concretar cada día más apoyo internacional, incluso apoyo de organizaciones militares privadas. A lo interno del país. A lo externo. Sí. A lo externo. A lo externo. Vamos a hablar ahora a lo interno con respecto a los militares. Entonces es importante porque ya tienen apoyo internacional. Ya Maduro desconoció y violentó todo lo que es el hilo institucional del país, y ahora el presidente le está hablando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Si las Fuerzas Armadas desconocen también a su comandante en jefe, pues ahí estaría poniendo al presidente legítimo del país a poder pedir apoyo internacional en otras áreas militares también, porque no se podría permitir que un individuo asalte el poder, porque lo que vimos ayer en Venezuela fue cómo se concretó un golpe de Estado. Tenemos un presidente de facto que se juramentó, que ni siquiera se juramentó en el poder legislativo. Maduro no se juramentó ayer en el hemiciclo protocolar del Poder Legislativo, se juramentó en un salón del Congreso, que era más pequeño, más limitado, donde ni siquiera estaban los 227 diputados. Ni siquiera se hizo la sesión solemne para instalar la primera sesión legislativa del año. Entonces son muchísimas cosas que no le dan legitimidad a esa toma de posesión, y pues Edmundo con el mensaje de ayer mantiene la presión por lo menos internacional. ¿Cuánto de esos 220, disculpas, o si son de oposición? De oposición hay menos de 60 diputados y son una oposición light, aliada. ¿No estuvieron ahí por cuestión de espacio o qué? No, mira, la asamblea. Sí, la asamblea actual, la Asamblea Nacional actual es una asamblea ilegítima también. Vaya. Porque la Asamblea Nacional fue disuelta por Maduro, convocó una asamblea constituyente para disolver la Asamblea Nacional legítima y mayoritaria que lideraba Juan Guaidó. Eso dejó sin efecto esa asamblea, convocaron unas elecciones express, y pues esa es la Asamblea Nacional que tenemos ahora, con una mayoría abrumadora del chavismo, porque evidentemente la ciudadanía no participó
en esas elecciones. Entonces ese es otro componente. Se está juramentando ante una Asamblea Nacional que tampoco es legítima porque no está sustentada por la base del voto popular. Nos has comentado de que Edmundo González Urrutia ha dicho que las Fuerzas Armadas deben prepararse para su llegada y demás. Sin embargo, vemos informaciones de que Diosdado Cabello dice que inmediatamente él arribe a Venezuela va a ser apresado. ¿Cómo se estaría preparando? No sé si tienes informaciones, ¿cómo se estaría preparando Edmundo González Urrutia para afrontar esta realidad? Bueno, lo primero es que Diosdado Cabello, que es el segundo al mando del país, es uno de los líderes más radicales del régimen. Vaya. Y cuando dice que va a derribar un avión, estoy seguro que lo derriba. O sea, no tenemos duda de que eso pudiese pasar. De hecho, ayer cerraron el espacio aéreo, lo notificaron vía Cancillería a Colombia y a Brasil. Lo informó incluso no el gobierno venezolano, sino fue la Cancillería de Colombia. Ni siquiera Brasil, que se ha mantenido en silencio absoluto durante estos días, pero fue Colombia quien informó que el espacio terrestre y aéreo estaba cerrado. Ahora, las Fuerzas Armadas, vimos ayer en ese pequeño salón donde... Y dos países que no son beligerantes contra el régimen. Correcto, que han sido aliados históricos. Bueno, del chavismo, aunque ahora se han manifestado tal vez con alguna contrariedad, ¿no? Correcto. También con respecto al ingreso y las Fuerzas Armadas, pudimos ver ayer en ese salón donde había menos de 200 personas y la mayoría eran militares. El alto mando militar, compuesto por entre 40 y 45 generales, como tratando de seguir mostrando una fuerza y un apoyo militar abrumador. De hecho, esa juramentación también, cuando tú la analizas desde el aspecto comunicacional, no ves la tradicional juramentación del chavismo llena de pueblo, de gente en las calles, de gente marchando y de esa alegría que vendían, porque en las calles lo que habían eran militares, que ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas, eran los organismos de seguridad y represivos del Estado, que son los que protegen al régimen. Veíamos generales y luego de la toma de posesión Maduro en Fuerte Tiuna, que es la fortaleza militar más grande de Venezuela, en un acto donde las generales y sus comandos le juraron lealtad a Maduro. Pero tú dices, ¿y es verdad que las Fuerzas Armadas están con Maduro? Pues esto es un análisis más profundo de quienes conocemos la fuente militar en Venezuela, y es que 50 generales no representan un apoyo al gobierno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y no será que eran lo que cabían ahí? Lo que pasa es que durante el día de ayer las Fuerzas Armadas han estado acuarteladas, ¿no? Acuarteladas, y acuartelado significa estar sin teléfono, sin comunicación y sin contacto con nadie. Entonces, ¿por qué están acuarteladas las Fuerzas Armadas? Si había una amenaza internacional. Si hay una amenaza internacional, las Fuerzas Armadas deben estar en la calle, resguardando la soberanía nacional. Entonces, recordemos también que cuando la primera vez que Chávez intentó llegar al poder fue vía un golpe de Estado. No era general, era comandante de tropas. Entonces, 50 generales no demuestran apoyo a los gobiernos. Son las tropas que realmente demuestran y mueven y pudiesen dar una sorpresa o algún movimiento. Y creo que a eso era lo que le apuntaba el presidente electo ayer en su discurso cuando ordenaba a las Fuerzas Armadas que actuaran y que prepararan el territorio para... Cuando dices el presidente electo, hay que hacer la aclaración de que Edmundo, hablas de Edmundo, de lo que decía Edmundo desde González, aquí. que es el presidente electo y legítimo al día de hoy. José Rafael, desde que pasaron las elecciones el 28 de julio pasado, vienen abriéndose dos frentes de trabajo. Uno a nivel internacional, cuando Edmundo sale de Venezuela, que digamos viene siendo la parte diplomática de negociaciones y contactos con expresidentes, con gobiernos, con grupos de interés. Y luego está la parte interna, que es la que desde su situación, ¿verdad?, de resguardo ha venido desarrollando María Corina con el liderazgo social y político que ella dirige allá en Venezuela. Entonces, en la actualidad, María Corina, después de 100 y pico de días resguardada, sale, da la cara, pasa todo este tema de que la retienen e intentan secuestrarla o la secuestran efectivamente, luego la liberan. Un poco que nos expliques eso. Pero hay un trabajo, digamos, a nivel local que ella tendrá que seguir haciendo allá. Y hay un trabajo internacional que Edmundo tendrá que seguir haciendo fuera. Entonces, un poco ponnos en perspectiva
de cómo tú ves, como periodista, conocedor del tema y un poco también involucrado en lo que se está haciendo aquí con el presidente electo Edmundo González, cómo tú ves que se van a llevar esos dos caminos. El interno, con María Corina haciendo el trabajo en Venezuela para el restablecimiento del orden constitucional, y el externo con Edmundo, los expresidentes del Grupo IDEA y el apoyo de los países amigos que han recibido Edmundo. Mira, incluso yo me iría un poco más atrás. El liderazgo, la verdad que hay que reconocer el liderazgo, la fortaleza y la valentía que ha tenido María Corina Machado, pero sobre todo la habilidad para poder salir, como dicen aquí, debajo de la patana ante cada una de las situaciones que se han presentado. Lo primero es que ante unas elecciones, lo primero es que el régimen no quería convocar elecciones. Luego presionan a tal punto que deciden convocar las elecciones, pero inhabilitan a María Corina Machado, que es la líder natural de la oposición venezolana. Luego que inhabilitan a María Corina Machado por más de 30 años, María Corina pone una candidata, una mujer, una profesora, una catedrática, una intelectual, y la inhabilitan también. Que era Corina Yaris. Que era Corina Yaris. Luego comienzan las negociaciones y las presiones internacionales y permiten la inscripción de Edmundo González Urrutia 1 hora antes del vencimiento de las inscripciones presidenciales. Bueno, se hizo el proceso, se inició un proceso, una campaña llena de persecución, una campaña llena de presos políticos. A María Corina le encarcelaron a todos sus coordinadores políticos de todas las provincias del país. Fue una campaña bajo demasiada persecución, donde había una tarima de María Corina Machado, había una tarima al lado de los organismos de seguridad del Estado. Wow. Así fue la campaña. Sin embargo, sale el pueblo abrumadoramente y aún con todas esas limitantes, vota mayoritariamente y elige a Edmundo González Urrutia como presidente. Habilidosamente, María Corina Machado montó una estructura tan grande en el país que pudo obtener el 80% de las actas, lo que le ayudó a demostrar que efectivamente habíamos logrado el triunfo. Esa ha sido la única razón por la que la comunidad internacional ha decidido nuevamente, después de varios intentos fallidos, porque la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo, han habido muchos intentos fallidos, pero esa ha sido la razón por la que la comunidad internacional esta vez ha dicho, bueno, ahora sí tienen la razón, ahora sí hay que hacer algo. Hay prueba, hay evidencia. Hay evidencia. Luego sale María Corina habilidosamente y permite que Edmundo se vaya al exilio, dándole un triunfo temporal al régimen, pensando que se iba al exilio, iban a haber fracturas, y lo que terminó siendo fue un aporte para la causa, porque Edmundo lo que ha hecho son giras internacionales, dada su trayectoria diplomática de más de 40 años de ejercicio. Yo creo que viéndolo así ahora parece una buena dupla, lo que ella hace allá y lo que este hombre está haciendo en el exterior. Correcto, y así han sido los resultados, porque el apoyo de España, que era aliado del régimen y terminó dándole asilo y apoyo a Edmundo González, o sea, lo que da es evidencia de que realmente fue una buena jugada que saliera del país. Y pues han sido como muchos pasos que uno los ve y dice, bueno, otra vez ya se montó Maduro y ya no hay nada que hacer. Pero la verdad es que cuando tú haces retrospectiva, puedes ver que ha sido cada paso y que en cada paso han salido bien. Entonces yo entiendo que esta no va a ser la excepción en el caso del liderazgo y de la estrategia que tiene María Corina. Yo entiendo que no es un proceso fácil, es un gobierno que tiene secuestrado todas las instituciones, que tiene secuestrado todos los organismos de seguridad del Estado. Eso te iba a preguntar. Y a Trujillo, por más que le hicieron lo que le hicieron, no llegaron y que mira, tú perdiste, quítate. Eso te iba a preguntar, José Rafael, porque el mecanismo realmente... Luisa fue más conservadora. Ante Maduro... No es un mecanismo de transición pacífica, no es un proceso dialógico, no es un proceso de conversación, ni siquiera de presión internacional. Ya lo que uno proyectaría, entendiendo las experiencias pasadas, es un proceso de beligerancia y de confrontación armada, ¿no? Entonces, el siguiente paso, digamos, de María Corina sería realizar la misma estructura que realizó para conservar el 80% de las actas, ahora que está en capacidad de enfrentarse bélicamente contra el gobierno. Correcto. O contra el régimen. Y con este tema uno evidentemente tiene que ser muy cuidadoso, porque yo no creo que nadie esté apostando a un conflicto armado. Y yo creo que sería... Bueno, nadie quiere incitar a la violencia, pero todo el mundo quiere que pase.
Exacto. O sea, nadie claro, nadie va a quiere citar decir... pues está todo el mundo expectativa de que la vaina se dé. Los ¿entiendes? Estados Unidos pusieron precio a las cabezas. Nadie va a decir y va a incitar un conflicto armado, pero sin embargo tú ves del otro lado que dicen que van a derribar aviones, amenazando a 5 expresidentes de la región. Está faltando proporcionalidad. Yo creo que el discurso de parte de los antidictadores de Venezuela debería ser proporcional a lo que ellos han hecho. Por ejemplo, proponer que los maten. Claro. Me disculpan, ¿eh? No sé si en Radio Nacional se puede decir Creo eso. que No, se puede decir, pero no así. Sí. Bueno, lo que pasa es, señores, Un que jaque estamos en mate, un jaque mate. Un como jaque es. mate era como en términos de ajedrez, tú sabes. Ok. Lo que pasa es que yo creo que la situación de tan inhumana que está viviendo un pueblo completo que está regado por el mundo a consecuencia de una dictadura tan sanguinaria, tan arbitraria y tan prolongada, pues evidentemente debe llamarnos a reflexión y es un problema regional. Señores, a diferencia de un lo que dicen, hombre- no es un problema de Venezuela, es un problema regional que lo está sufriendo directamente Venezuela. Un hombre que quería suspender el internet en su país y el WhatsApp porque entendía que a través de las redes sociales se estaba atentando contra su gobierno. O sea, es una persona que no está bien de la mente, se vio en su discurso, un discurso totalmente errático, totalmente ridículo, burlándose de diferentes presidentes, de diferentes naciones, hasta intentando imitar el inglés. O sea, se vio como un payaso que tiene que ir al cuadro de comedias de uno de los canales de nuestro país. Y poco quedó. O sea, ¿cómo se maneja una nación con una persona sin ningún tipo de criterio al mando diciendo tantas barrabasadas? Y yo entiendo que cuando uno habla de conflicto armado, y es importante contextualizar y definitivamente presionar a la comunidad internacional, porque ya no es un problema de Venezuela, es un problema geopolítico. ¿Quiénes estaban en la toma de posesión de Maduro? No, Nicaragua y Cuba. Nicaragua, Cuba, el Congo y representantes de Rusia. Y de Eso es China. Y de China. Eso es lo que quiere América Latina tener en las puertas del Caribe. O sea, Venezuela es la puerta del Caribe y la puerta del sur. Y eso es lo que los gobiernos de América Latina quieren tener en la puerta del Caribe y de América del Sur. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en el que donde hay un presidente atrincherado y un gobierno que dice que va a tumbar aviones y que va a matar expresidentes y que mata, tortura y secuestra ciudadanos, y de este lado no podemos estar pensando en la liberación de los pueblos y la autodeterminación. Yo creo que ya ha llegado la hora de que la comunidad internacional se empantalone Se deje y de teoría. ayude a solventar una crisis que ya es geopolítica. Una cosa importante, José Rafael, que yo escuché, no sé si lo subiste tú en las redes sociales o lo escuché de alguna entrevista, era el tema de que María Corina estuvo hablando por mucho tiempo a través de mensajes subliminales dentro de los mensajes públicos que enviaba. Y esto me llamó la atención por el tema aquel de la cartera azul, que luego fue viralizado el tema, no solamente por el intento de secuestro o el efectivo secuestro de ella, sino porque Diosdado Cabello se encargó de hacer toda una sátira y una burla con respecto al tema de la carterita azul de María Corina. Ahora la subió Bukele la puso. ¿no? Bukele también lo subió en sus redes sociales mandando un mensaje que para los que no sabemos de lo que se trata no lo entendemos. Entonces, ¿de qué se trata todo este tema del video de María Corina hablando de su cartera, Bukele con la foto de Diosdado Cabello? ¿Qué pasó con la cartera azul de María Corina? Bueno, lo que pasa es que María Corina tiene varios días diciendo que habrán mensajes, habrán señales y habrán claves que entenderán los que tienen que entenderlo. Entonces, obviamente, en un pico de conflicto tan importante como este, todo el mundo está como pendiente de cuál es la clave, de si guiña el ojo, de si se rasca la cabeza. Entonces, casualmente pasa ese intento de secuestro, que bueno, que terminó siendo un evento confuso, pero donde definitivamente sí se generó una situación, y María Corina habla de la famosa carterita azul. Y ahí comenzaron psicólogos y analistas a hablar de que el azul representa la intervención o el auxilio internacional, y complica aún más el caso que Bukele publica primero el clima de Caracas en sus historias. Ajá. Y después publica una carterita azul. Entonces definitivamente la carterita azul se convirtió en un elemento que el gobierno finalmente tuvo que, como a nivel de chercha, satirizar, tratar de ridiculizarlo.
Pero algún mensaje tiene que haber ahí. Definitivamente hay mensajes, hay metamensajes. En estos momentos todo comunica. No es una situación normal. Es comunicación clandestina, interceptada. Tenemos que hablar de que en Venezuela hay contrainteligencia cubana, que es una de las mejores contrainteligencias de la región. Hay inteligencia rusa, no es un secreto para nadie. Hay inteligencia iraní. Y por eso la comunicación de María Corina cada vez es más difícil. Wow. Por eso María Corina dice que va a hablar a una hora y habla muchas horas después, porque cuando se anuncia un comunicado de María Corina, tumban el internet en el país completo. El internet en el país completo, que paran transacciones bancarias para que María Corina no se dirija Eso a la no me nación. puede. Entonces no podemos hablar de que es una situación común, no es un líder aquí que vaya y hace un tuit. Para María Corina hacer un tuit es una situación compleja porque no la hace ella desde donde está, para que no la rastreen, para que no la ubiquen, para que no la identifiquen. Sus cuentas, sus canales son permanentemente hackeados. Me comentaban que son no sé cuántos miles de intentos de hackeo por minuto. O sea, son situaciones complejas, no es una situación normal, no son condiciones normales. Para María Corina comunicarse con sus propios equipos es complejo, sus directores de comunicación, sus jefes de gabinete, sus estrategas están asilados en embajada sin luz, sin internet, sin acceso a comida y asediados por los organismos del Estado. Dos preguntas, José Rafael. Hace un momentito tú hablabas de que la toma de posesión ayer, si se puede llamar así, estaba resguardada esencialmente por organismos de represión. ¿Debemos imaginarnos civiles que han sido armados o miembros de los propios cuerpos del orden y militares? Y segundo, háblanos un poquito de los antecedentes profesionales y familiares de María Corina, que esta semana era cuando apenas leía que ella venía de una familia de empresarios de la metalurgia y demás, para que la gente entienda un poquito de quién estamos hablando cuando hablamos de María Corina Machado. Sí, en Venezuela las Fuerzas Armadas están compuestas por 5 componentes: Ejército, la Guardia Nacional, la Aviación y la Naval, pero además hay 2 policías y una milicia. Y además hay 2 componentes de seguridad del Estado que son civiles, que son el Servicio de Inteligencia y los cuerpos de seguridad y represión, que son los que persiguen. Pero eso es formal. Eso es Porque formal. tú lo hablas como ese es el nombre que tiene. Cuerpo de Seguridad y Represión. El SEBIN es el Servicio Nacional de Inteligencia y está el Servicio Nacional de Contrainteligencia públicamente. El director general del Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia fue el general que se encargó ayer de dar el discurso de jura de lealtad a Maduro. Esos no son cuerpos secretos. O sea, ya no guardan ni la forma. Están en la calle uniformados y son los que persiguen, encapuchados a los manifestantes y a los periodistas y a todo el que se pronuncie en contra del régimen. Y esos son los cuerpos de seguridad del Estado que están en la calle resguardando al régimen de Maduro. Hacer una precisión ahí, que tenemos informaciones de que cuando se estaba reportando el proceso electoral y los resultados, periodistas tuvieron que dejar de transmitir, especialmente transmisiones internacionales que venían para acá y otros países, porque estaban tomando los videos de los periodistas para agarrar a las personas que eran entrevistadas en la calle, identificarlas de esta manera, llevárselos y caerles a palos. Sí, porque hicieron convocatorias a la toma de posesión y montaron tarimas y todo para hacer, y la verdad es que fue una toma de posesión sola. No habían personas en la calle, de hecho no hubo transmisiones de los canales oficiales en las calles, y lo que hicieron fue restringir a los periodistas que estaban tratando de registrar la soledad de esa juramentación, y pues hubo periodistas presos, les quitaron los teléfonos, tumbaron el internet, o sea, una serie de medidas que son medidas represivas y violatorias a todo tipo de derecho internacional. Mata. ¿Qué hay entonces, disculpa José Rafael, de la trayectoria de María Corina? Mira, María Corina Machado viene de una familia que ha estado vinculada a las causas sociales y al sector empresarial. Su mamá es una mujer muy reconocida en el ámbito político. Fue una intelectual, es una intelectual que participó de alguna u otra manera en gobiernos de repúblicas democráticas, de lo que llamamos nosotros las cuartas repúblicas, previo a los regímenes de Chávez, y su papá, un empresario, y la familia de mucha larga trayectoria, y es ahí cuando María Corina Machado comienza a ser parte de
la vida pública cerca del año 2000, cuando funda una organización no gubernamental que se llama Súmate, que defendía los derechos y la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, y pues ahí comienza ella a tener más visibilidad y más vida pública hasta que entra en la política en el año 2010, cuando es electa diputada por primera vez. Bye. Mata, ayer sale la primera declaración oficial de Edmundo González tras el inicio del nuevo periodo pseudo constitucional en Venezuela. Vimos que esto se hizo desde Santo Domingo, lo cual marca un momento histórico importante en la ciudad de Santo Domingo con respecto a nuestra relación con Venezuela y a la presencia del presidente electo o del candidato más votado, Edmundo González, depende del tratamiento que se le otorgue, y evidentemente al acompañamiento de los demás expresidentes del Grupo IDEA que permanecen aquí. Creo que han salido dos, Laura Chinchilla y Vicente Fox. Me parece que ya se fue Vicente Fox que salió, ¿no? De los expresidentes. Han ido dos, pero no tengo confirmación de cuáles. Han salido dos. La pregunta es, Edmundo González permanecerá momentáneamente en República Dominicana mientras se dan todos estos trámites que él avisa que se están haciendo y se están agotando para un retorno seguro a Venezuela. Se estima que él se irá a otro lugar. En el caso de la alocución de ayer y de la declaración, ¿cómo se llevó a cabo este proceso de cara a los exmandatarios que acompañan a Edmundo, estuvieron ahí? Digamos, si nos puedes contar un poco de ese ambiente y de lo que se puede esperar con respecto a Edmundo González durante los próximos días o semanas. Mira, lo primero es que el presidente Edmundo González es muy respetuoso de las vías diplomáticas. Ayer cuando se realizó debería ser menos respetuoso. La primera locución, su primera locución, la hizo solo, una locución muy de Estado, muy de jefe de Estado, muy estadista y muy respetuosa sobre todo de emitir una declaración desde un territorio extranjero. Eso por un lado. Sin embargo, es importante destacar el apoyo incondicional, pero también respetuoso, que ha dado el gobierno del presidente Luis Abinader al caso, que aunque ha sido un apoyo contundente y recibió al presidente González Urrutia en el Palacio con honores de Estado, hay que decirlo, no honores de Estado oficiales, pero lo recibió como un jefe de Estado. Y ya la Cancillería se pronunció ayer. O sea, yo creo que Santo Domingo se ha convertido en el epicentro central de trabajo y de acción. Y las palabras del presidente también hacia el régimen, que dijo que todavía están a tiempo de ponerse del lado correcto de la historia, que devuelvan la libertad y la democracia a Venezuela. O sea, fueron declaraciones contundentes. Entonces, cuando tú ves el apoyo del gobierno dominicano, el apoyo firme del presidente Abinader, pero sobre todo el apoyo del pueblo dominicano, para mi entender, este sería el mejor escenario para que el presidente pueda esperar y tomar una decisión definitiva para su ingreso a Venezuela. Además, estamos cerquitica, claro. 60 minutos. Total. Bueno, y de todo modo hay que esperar al lunes, que es cuando se reaperturan las fronteras. Correcto. Porque decíamos anteriormente que la vía que ellos habían comunicado era terrestre a través de Colombia. No sé si es correcto. No, realmente no han establecido vías definitivas. Solamente de lo que hablaron los expresidentes que lo acompañan era que volarían hasta allá. Pero no se ha establecido una ruta formal. Sí, el presidente de Colombia, y hay que también reconocerlo, porque por más que no haya compatibilidad ideológica, hay que también saber leer de quién y cómo aporta desde su sector. Claro. Y Petro ha sido muy enfático en que no se cierren las fronteras. Incluso hasta la omisión es una participación. Correcto, que en el caso de Lula se ha omitido y ha hecho silencio en todo lo que ha estado pasando a pesar de que criticó las elecciones. ¿El espacio aéreo con Dominicana está abierto entre Dominicana y Venezuela? Está cerrado todo el espacio aéreo. Sin embargo, pero no Colombia... por la toma de posición, sino ya desde antes, ¿no? Si mal no recuerdo. No, ha estado cerrado desde 72 horas desde ayer. Okay. Sin embargo, el presidente Petro dijo que el espacio aéreo colombiano estaba abierto y que ellos no iban a cerrar ni trochas, ni puentes, ni caminos.
que Venezuela cerrara, eso era su problema, que el gobierno colombiano no estaba de acuerdo. Eso también es una ventaja en caso de que tú busques más cercanía con Venezuela, que el gobierno colombiano mantenga sus límites con Venezuela abiertos. Claro. Bueno, ahí con la interferencia internacional, lo único que habría que ver, Mata, es que los ejemplos que nosotros tenemos con dictadores, sobre todo en Medio Oriente, no han sido muy fructíferos posterior a su desaparición física. En el caso de Gaddafi, por ejemplo, o de Hossein, claro, son culturas muy distintas, son culturas que nunca experimentaron democracia, a diferencia de Venezuela, que sí lo ha hecho. Pero en caso de que ocurra algún tipo de injerencia, que lo dudamos mucho, ¿cuál crees tú que pudiera ser, digamos, la realidad de Venezuela? O sea, simplemente asumir Edmundo, porque ahí van a haber muchos sectores enfrentados, no solamente de la milicia, sino también políticamente hablando, porque eso podría convertirse en una piñata. Mira, ya en otra época lo hubiese visto de esa manera, pero la abrumadora mayoría de votos que tuvo Edmundo González, lo que representa es el hartazgo de la ciudadanía y el mismo hartazgo de la clase política, allá 20 años de conflicto. Yo creo que como tú señalaste, disculpa, fue un proceso con mayor seriedad por parte de la oposición, porque cuando el tema de Guaidó, de Capriles, etcétera, fueron muy relajados. se han cuidado todas las formas institucionales y se han evitado cometer mínimos errores para precisamente guardar la seriedad del caso. Y yo creo que eso también hace la diferencia. Y yo creo que esas son pequeñas cosas que, aunque uno se desespere y quiere el cambio ya, esas pequeñas cosas son las que van a hacer que sea insostenible un periodo de Maduro por más de X tiempo. Vamos a no ponerle tiempo, porque es insostenible. La ciudadanía demanda cambio. ¿No habría un tiempo X para decir si de aquí a tal fecha no se ha logrado que asuma el presidente electo, ya se va a quedar? Es que habría que ver también el nivel de represión que va a ejercer el gobierno de Maduro, porque No, y eso lo también formal va a Maduro- adaptar mucho más rápido a la gente, no Eso es solamente la correcto. situación económica, sino el grado de represión que va a Y tener. hay que ver el grado de temor que hay, porque recordábamos artículos anteriores de pasado el proceso electoral, que habían comunidades donde los residentes habían adoptado un toque de queda voluntario, o sea, ellos mismos se habían trancado en sus casas, en zonas que no eran así, donde la gente compartía mucho, etcétera, por temor a las Sí, medidas. y Venezuela había alcanzado una cierta normalidad con la flexibilidad del gobierno americano, de la gestión de Biden y las negociaciones que hicieron con las petroleras, le dio un poco de oxígeno económico al gobierno de Maduro, lo que le permitió llevar quizá un poquito de estabilidad económica a la ciudadanía. Pero va a volver Venezuela indiscutiblemente a la época de la escasez y de la crisis, porque la administración de Trump no va a permitir flexibilidad. O sea, la administración de Trump no negocia. es otro Y factor. ya la administración de Biden en sus últimos días ha aumentado sanciones, ha aumentado las recompensas, tiene Venezuela otra vez en la mira con los temas de sanciones, y definitivamente las sanciones lo que hacen es empeorar la situación económica. Entonces ya la situación política está otra vez en el clímax y se va a juntar con una crisis económica y social nuevamente. Y eso no creo que sea sostenible para Maduro por mucho tiempo. Sobre todo, digamos, con el nivel de aislamiento que ellos mismos Claro. están generando en términos regionales, porque si sus aliados, fuera del tema de Cuba, ¿verdad? Y Nicaragua, que no tendrá mucho que ofrecerle a Venezuela, están tan alejados, digamos que hay una suerte de soledad. No solo alejados, o sea, los aliados, a ver, la República Democrática del Congo, que no tiene ni para ellos mismos. No, vamos a ver, estamos hablando de los grandes. No, pero, que son dos, a ver, para ir claro, tres. pero en el caso de Rusia, que tiene un conflicto armado con Ucrania, Sí. tiene mayores prioridades que Venezuela, Correcto. sobre todo con el factor Trump. Y en el caso de China, con el factor Trump también tiene el incremento o el posible incremento de los aranceles, ¿no? Que es el tema económico, que es, digamos, Claro. la única vía por la cual la administración Trump pudiera intentar someter a China. Pero China ha inaugurado una serie de canales, de puertos, sobre todo en Sudamérica, que tal vez le permitan poder salir de eso, intentando imitar la ruta de la seda, ¿no?
Pero en el caso de Cuba y Nicaragua, que son los que están próximos a Venezuela, tienen la situación de escasez similar. Que Claro. de hecho No. la crisis en Cuba se ha incrementado a raíz de que en Venezuela ya no le envía petróleo, no le envía combustible, no le envía energía, no le envía nada. Los Aunque los apagones reportes- son kilométricos en Cuba. Quiero que justamente, perdón, Susi, justamente a lo que me refería es que ese aislamiento sumado a una administración Trump que va a entrar sin mayores concesiones para Cuba, para Venezuela, de hecho, retrotrayendo políticas que se han adoptado recientemente y luego con una serie de aliados que Maduro ha denominado como padrinos, que están en todas estas situaciones y además bastante lejos de Venezuela, pues posiblemente se recrudezca la situación social y eso permita o invite a un estallido mucho más rápido que la misma situación política o los canales institucionales que se hayan abierto. Así es. Entonces, Bueno, lo primero es que ¿Cómo tú lo verías? el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, es enemigo público de Maduro. Sí, claro. Entonces, A muerte. por ahí ya hay una ventaja. claro. Quiero que volvamos al momento de la supuesta toma de posesión, porque la manera en la que se realizó, no sé si es permitido por las leyes venezolanas, por la Constitución venezolana. Recuerdo que acá en República Dominicana hubo un debate bastante amplio cuando nuestro presidente asumió en vez de la Asamblea Nacional en el Teatro Nacional. Entonces se discutía de si estaba permitido, si un reglamento, etcétera, que si el reglamento podía más, que la ley, y todos esos temas. Allá, ¿qué se establece? ¿Es esto una muestra de miedo por parte del régimen de no hacer un evento como corresponde, de no hacer un evento donde se exponga más debido a la recepción de una gran cantidad de personas, la debilidad del mismo? Sí, definitivamente fue una demostración de debilidad de un régimen que está acostumbrado a dar demostraciones de fuerza y de poder. La ley establece que el presidente toma posesión los primeros 10 días del inicio de la legislatura. No se instaló ayer la Asamblea Nacional, vimos fue un acto protocolar sin los mayores simbolismos a los que estamos acostumbrados los venezolanos, por lo menos en la historia contemporánea de Venezuela, y eso definitivamente deja un mensaje de debilidad. Y lo segundo es que se juramentó, además sin el inicio de la sesión, se juramentó delante de los poderes de facto, porque estaba el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue elegido por la Asamblea de facto, estaba el presidente del Poder Electoral, elegido por la Asamblea de facto, Vaya. está la presidente del Poder Legislativo, que es de facto, entonces se juramentó en un sitio de facto, con los representantes de los poderes de facto, en un acto que fue de facto porque no es reconocido ni siquiera por la comunidad internacional. Ya tú sabes, un saludo a nuestro compañero Ernesto Jiménez Así del es. Rumbo de la Tarde, quien Sintonizando. está en sintonía con este espacio. Saluda al hermano Ernesto. Un saludo, hermano Manda Ernesto. una pregunta. ¿Tú le querías preguntar algo? No, adelante, adelante. La actividad de recibimiento a Edmundo González que se hizo aquí en el Parque Eugenio María de Hostos Ujú. fue. Sí. Ujú. Yo vi algunas imágenes, se veía muchísima movilización de gente, presencia de muchos venezolanos que están radicados en República Dominicana. Se veía incluso mucha alegría, como efervescencia en la, digamos, en la actividad. Y contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno dominicano, expresidentes del Grupo IDEA, y con la presencia del presidente Edmundo González. ¿Tienes alguna información sobre esa situación? ¿Qué se vivió ahí con los venezolanos que están radicados en República Dominicana? Mira, fue una actividad muy bonita en la que había muchísima gente, había incluso más venezolanos de lo que esperábamos, porque también hay que recordar un día de semana, Sí. La gente trabaja. Para un migrante es quizás difícil pedir un día de trabajo a tu jefe que no entiende por qué tú sientes la necesidad de ir a una protesta política. A pesar de esa situación compleja que puede tener
un manifestante venezolano en un país extranjero, la presencia fue increíble y la gente con mucho optimismo, la gente tiene mucha esperanza. Ciertamente ahí estuvo el ministro Ito Bisonó, que ha sido una voz aliado de los venezolanos, de la democracia y de las luchas por mucho tiempo, por muchos años, estuvo presente, llegó con el presidente Urrutia y con los expresidentes, y pues eso también le da al venezolano un poco más de agradecimiento, de ver que el respaldo de los dominicanos es en todos los sentidos. O sea, no es solamente el gobierno, es en la calle la gente lo dice, la gente cuando te siente el acento dice, tú eres chamo, dime María Corina y Edmundo es mi presidente, me decía ayer alguien en un local comercial. Y entonces eso te da mucha satisfacción, pero también te llena de esperanza de saber que ese apoyo y esa energía y eso de una u otra manera también contribuye. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle a José Rafael Mata, que ha estado con nosotros el día de hoy en este Sol de los Sábados, y esperar que, bueno, la situación de Venezuela, que es bastante compleja, pueda encontrar... Si Edmundo se juramenta, hacemos un Sol de los Sábados desde Caracas. Oh, pero muy bien. Sí, no, nosotros, digo, cuidado, no nos tomemos un avión a nosotros. Que el Sol de los Sábados no nos tomen a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mata, por estar con nosotros. Cambio y fuera.